Mi nombre es Gabriel Rabinovich, nací en Córdoba, me recibí de bioquímico en el año 93 y luego me doctoré en la Facultad también de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba en el Departamento de Bioquímica Clínica. Actualmente soy investigador de CONICET y soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En mi carrera, la última materia, había que elegir un laboratorio. No había laboratorios de inmunología que estén disponibles en ese momento para poder hacer prácticas, pero sí me dijeron, mira, hay un laboratorio, el doctor Carlos Landa, quizás ahí puedas aprender a hacer tus primeras herramientas y tus primeros pasos. Mi proyecto era separar distintas capas de la retina del pollo, inyectar esas capitas y esas proteínas purificadas en conejos y generar anticuerpos. Cumplí ese año haciendo experimentos. Y el doctor Carlos Landa tuvo que dejar su laboratorio y cuando dejó su laboratorio me dijo, vos te podés llevar los tubitos con los anticuerpos que vos hiciste. Como no tenía lugar para ponerlos, yo le pregunté a mis padres si podía ponerlo en la heladera de la casa de ellos y ahí quedaron los tubitos durante un tiempo largo. Y ahí yo empecé a buscar lugar para poder hacer mi tesis doctoral porque claramente la investigación me gustaba. Y surgió una posición y un lugar en inmunología, me ofrecieron entrar, empezamos a buscar proyectos y bueno, y en algún momento de crisis grande, empecé a recordar los tubitos que habían quedado en la heladera de la casa de mis padres y después de 3 meses encontramos una banda en un gel, pudimos secuenciar la proteína y terminó siendo una proteína de unión a azúcares galactósidos y era la identificación de esta galectina 1 en el sistema inmunológico. Cuando purificábamos esta proteína de los macrófagos, se las poníamos a los linfocitos T, al otro día no había linfocitos en la placa, se morían. Y empezamos a pensar que quizás se podía tratar de un mecanismo homeostático regulador. Y si esta proteína en realidad lo que está haciendo es llevando estos linfocitos a una cantidad normal para que no causen autoinmunidad, uno la podría emplear como una herramienta terapéutica en aquellos casos en los cuales esto se descontrola y los linfocitos empiezan a dañar componentes propios. Y esto es lo que sucede en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, las articulaciones en el caso de la artritis o el sistema nervioso en el caso de la esclerosis múltiple o el páncreas causando diabetes. Lo que logramos hacer es clonar en vectores especiales el gen que codifica para galectina 1, insertarlo dentro de células que están en la synovia de los ratoncitos con artritis y lo que lográbamos ver es que cuando llevábamos el gen a ese sitio inflamatorio, ese gen producía la proteína y esa proteína eliminaba linfocitos T y los animalitos que tenían artritis empezaban a correr de nuevo. Eso fue uno de los momentos más especiales que viví en mi carrera científica. Y surgió una posibilidad para mudarme a Buenos Aires y pedir la beca postdoctoral de CONICET en el laboratorio del doctor Leonardo Feinboim. Y ahí lo que dijimos es, la verdad que me gustaría continuar viendo qué hace esta proteína y profundizando en esta familia de proteínas. Y básicamente había algo que era una característica que se veía en la literatura y es que las proteínas estas se expresaban en tumores y que se expresaban muchísimo más en tumores que eran muy agresivos. Se ha postulado que hay mecanismos para poder escaparse de la respuesta inmune y nosotros pensamos que quizás galectina 1 podía ser un mecanismo. Y de hecho fue lo que demostramos con mi primer becaria, Natalia Rubinstein, que tumores, particularmente el melanoma, expresan altísimos niveles de esta proteína galectina 1 a los fines de eliminar al linfocito T cuando el linfocito T quiere atacar. Entonces pensamos, ¿qué pasa si bloqueamos galectina 1? Bloqueamos el gen que codifica para galectina 1 en los tumores. Vimos que aumentaba y se potenciaba la respuesta inmunológica y el tumor era eliminado y disminuía su crecimiento. Y ahí empezaron a llegar otros investigadores a mi laboratorio, otros becarios para hacer la tesis que fueron muy importantes para mí, que fueron Marta Toscano, Juan Martín Ilarregui, Diego Crossi. Marta Toscano empezó a investigar el mecanismo a través del cual este se produce y ella lo que descubrió es que estábamos enfrente de un inmunosupresor selectivo, una proteína endógena que elimina no a todos los linfocitos T, sino a los que causan daño o a los que eliminan tumores. Y algo muy parecido que sucede a nivel del embarazo en la interfase materno-fetal lo publicamos también ese mismo año, demostrando que galectina 1 juega ahí un rol crucial, protagónico.
Galectina 1 se expresa en las células de la placenta, en el trofoblasto, y lo que hace es generar una cascada jerárquica de eventos que inhiben la respuesta inmunológica para que la respuesta inmunológica no dañe al feto. ¿Qué hace esta proteína? Silencia la respuesta inmune. Si la producen los tumores, silencia la respuesta inmune para que el sistema inmune no lo mate. Si en realidad se genera una enfermedad autoinmune, una enfermedad inflamatoria, silencia la respuesta para que no se haga exacerbada. O sea que hay algo que en el tumor era un villano y que había que bloquearlo, en la placenta es un héroe. El doctor Eduardo Sarró nos propuso ingresar al Instituto de Biología y Medicina Experimental y pudimos generar nuestro laboratorio, y la verdad para nosotros fue un antes y un después porque nos permitió crecer muchísimo. Nos mudamos en el año 2007, empezamos con 4 personas que vinimos en ese momento y nuestro equipo se expandió y ya somos 25 personas. Los patólogos, cuando veían los preparados, nos decían: cuando ustedes bloquean el gen de Galectina 1, no solamente hay un aumento del infiltrado del sistema inmunológico para poder matar el tumor, sino que también hay una disminución de vasos sanguíneos. Ustedes deberían explorar qué es lo que está pasando allí. Napoleone Ferrara en algún momento había identificado en el año 89 el factor de crecimiento endotelial que, al unirse con el receptor específico en la célula endotelial, le indica: usted tiene que formar vasos sanguíneos. Y en eso constituyó una de las terapias más importantes en angiogénesis, que es el bevacizumab o anticuerpos anti-VEGF. Al dejar el receptor libre, uno esperaría que no haya vascularización. En muchos tumores hay una ventana de tiempo en la cual responden los tumores a esta terapia y después empiezan a ser refractarios o resistentes. Entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un anticuerpo, si uno secuestra el factor, se active solito? Y encontramos una cosa buenísima que fue el antes y después de este trabajo, de que Galectina 1 tocaba el mismo receptor que se había identificado para el factor clave de la angiogénesis o de la vascularización, que era el factor de crecimiento endotelial. En tumores que se comportan como resistentes, yo secuestro VEGF y Galectina 1 toca la puerta, toca el receptor y le dice a la célula endotelial que se hagan vasos sanguíneos y que se genere vascularización, y el tumor crece y hace metástasis. Bueno, entonces lo que deberíamos hacer es bloquear no solamente el factor principal, el factor de crecimiento endotelial, sino también Galectina 1. Y empezamos a generar anticuerpos anti-Galectina 1, volviendo al principio de la historia, pero monoclonales, que reconozcan específicamente un epitope o un fragmento que permita bloquear a Galectina 1 para que no interaccione con su receptor. No solamente desaparecen los vasos sanguíneos, sino que hay una normalización del endotelio, de modo tal que pueden viajar mucho mejor por los vasos las células del sistema inmunológico y eliminar el tumor. Y ahí pudimos integrar los fenómenos de vascularización y los fenómenos inmunológicos, que son dos fenómenos que aparentemente no estaban asociados. Bueno, lo que uno vislumbra para un futuro es que en realidad estos cócteles o combinaciones de anticuerpos puedan llegar a cronificar la enfermedad. Uno lo que se imagina es que estimulando la respuesta inmunológica, deprivando de vasos sanguíneos al tumor, el tumor deje de crecer y se elimine por periodos de tiempo largos, y cuando un tumor se hace resistente se pueda tener una batería de otros anticuerpos para poder eliminarlo, y que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica, como hoy son, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o la infección por HIV, y tratar de llevar lo más rápido posible estas patentes que hemos tenido, estos productos, a la clínica para poder tratar pacientes con enfermedades neoplásicas o con enfermedades autoinmunes, inflamatorias o infecciosas. Una parte que uno piensa que cierra la ciencia es cuando publica un trabajo o cuando patenta algo. Yo creo que se cierra el círculo científico cuando hay otros investigadores en el mundo que les gusta. Y en este sentido, una cosa que nos pasó a nosotros muy buena es que hay muchos investigadores en institutos, en instituciones muy prestigiosas en el mundo que están haciendo experimentos en colaboración. La transmisión de conocimientos para mí es algo muy importante. Es muy importante la formación de recursos humanos y es muy importante transmitir lo que nosotros aprendimos para que quede para las futuras generaciones. En un momento donde yo no lo esperaba y donde necesitaba un estímulo también para quedarme en el país, en el año 2005, la Fundación Bunge-Born me dio el premio Joven Estímulo, que para mí significó un apoyo enorme. Y en este momento
esperaba mucho menos el premio mayor, este mimo especial que tiene esta fundación, especialmente por lo prestigioso que es el premio Bungebón, porque involucra a dos jurados distintos, a una comisión asesora y a un jurado constituido por miembros tan prestigiosos. Bueno, a mí me llena de alegría y me da mucha más fuerza para poder seguir adelante. El doctor Gabriel Rabinovich ha realizado sustantivos aportes al conocimiento. Sus trascendentes hallazgos, que han abierto nuevas posibilidades en el diseño de estrategias terapéuticas innovadoras para alteraciones inflamatorias, inmunológicas y cáncer, lo han convertido en un referente internacional. Por todo ello, se le otorga el Premio Fundación Bungeborn 2014 en Medicina Experimental.